Dina Boluarte lleva apenas 40 días al mando del gobierno de Perú, pero este tiempo le bastó para marcar toda una serie de récords, no los récords que a ella le hubiera gustado probablemente, pero aquí está. Con más muertos en protestas que días de gobierno, con decenas de heridos, con más renuncias ministeriales que Pedro Castillo en un mismo periodo, con un estado de emergencia prolongado por un mes más, con un índice de desaprobación de más del 70% y con una etiqueta consolidada ya en redes para referirse a ella, Dina Balearte. Dina Balearte, en este programa ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¡Pum! En este programa hemos estado pendientes de la situación en el Perú desde el mismo día en el que Castillo disolvió el Parlamento, fue destituido y detenido, allanando así el terreno para la asunción de Boluarte. Así que les invito a que le echen un vistazo a los capítulos anteriores de La Base para entender las causas profundas y el contexto de una crisis en concreto que es esta, pero para entender también de dónde viene la situación en el Perú. Eso es, porque hoy les hablaré de lo que ha pasado en las últimas semanas desde que se retomaron las calles, de los atropellos que llevamos observando un día y otro también, y de las explicaciones que le da este nuevo gobierno del Perú, arropado por los medios de información y con las organizaciones internacionales haciendo la vista gorda ante todo lo que ocurre. El 7 de diciembre se puso la banda presidencial, comenzando una espiral de violencia que cosecha ya al menos 50 muertos. El 9 de enero, en un solo día, en la ciudad de Juliaca, al sur del país, fueron asesinados 19 manifestantes. Según la autopsia, todos fueron abatidos como resultado de una desmedida respuesta policial. A 9 de esas víctimas se les encontraron municiones metálicas dentro del cuerpo, a 1 restos de bala, a 6 de ellos restos de perdigones de metal. Entre los muertos había menores de edad y jóvenes de 18 años. En medio de ese panorama, el Ministerio de Interior informó que allí mismo, en Juliaca, una turba de manifestantes prendió fuego a un policía de 29 años, acabando con su vida, y esa fue la muerte que sorprendentemente llamó la atención de los medios. Finalmente empezaron a hablar de las víctimas, que a esas alturas ya sumaban más de 40, aunque la atención mediática se concentrara en una sola muerte en concreto, que sirvió para presentar al conjunto de manifestantes como terroristas, vándalos y desestabilizadores. Sí, y qué curioso, ¿no?, que en mitad de una carnicería de civiles que ya lleva 50 muertos, el foco mediático se centre solo en una de esas muertes, ¿no?, que es la de este policía. No sé, la vida de ese policía vale lo mismo que las vidas de las otras 50 personas, ¿no? Efectivamente. Pero, en fin. Desde el Congreso se propuso declarar al policía asesinado como mártir de la defensa de la democracia. Medios de información buscaron a sus padres para entrevistarlos, unos campesinos de Cusco. Se trasladaron hasta ahí, les pusieron sus micrófonos delante, pero las declaraciones del padre del policía hicieron que su presencia en la pantalla fuera fugaz y efímera. Vamos a escuchar. Ahorita, en estos momentos, la presidenta de la República, no sé, supuestamente presidenta, que, como sabemos, como estamos viendo en los videos, se pone más, no sé qué podemos decir, no nos hace caso a la población por culpa de esa presidenta. Hasta entre nosotros, entre peruanos, nos estamos matándonos. Por culpa de esa supuesta presidenta, los peruanos nos estamos matando. Esto lo dice el padre del policía muerto en las protestas, ante unos medios cuyo trabajo ha sido básicamente manipular, criminalizar a los manifestantes, hablar de daños colaterales en las protestas y desviar siempre la atención sobre la responsabilidad del gobierno en el asesinato de manifestantes. Lo está diciendo el padre de un policía que ha muerto en los enfrentamientos. Bueno, pero ¿qué dice la propia Boluarte de todo Pues esto? mira, a principios de enero dijo literalmente que no se entendía qué es lo que piden los manifestantes, que lo único que buscan son pretextos para generar caos, que protestas de qué, más de un mes de manifestaciones con unos reclamos clarísimos desde el día 7 de diciembre, de los que Dina Boluarte parece no haberse enterado todavía. De hecho, los reclamos siguen siendo a día de hoy exactamente los mismos que formularon el 7 de diciembre. Renuncia de Dina Boluarte, elecciones, asamblea constituyente. Pero se ve que es mucho más fácil hacer oídos sordos y tirar de la vieja confiable, el enemigo interno, y ya para asegurar, sumarle al enemigo externo, Sí, vamos, también. un recurso súper original que nunca habíamos visto en ningún otro país latinoamericano. Jamás. El viernes pasado dio un discurso a la nación en el que pidió perdón por la violencia, aunque con tantos peros que no quedó muy claro quién era el responsable de la misma, si su gestión, si los militares en las calles o, usando sus propias palabras, esta gente que genera odio. A esta gente que genera odio,
que quemaron las casas de congresistas, que han asesinado a un policía. No les ha bastado eso. También han matado animales. ¿Qué culpa tienen los caballos o los perros que han sido arrojados sin ninguna misericordia desde los puentes y cruelmente asesinados? ¿Estamos acaso volviendo a los años de la violencia terrorista, donde se colgaban perros en los postes de luz? Mucha atención, ¿no? Con los perros y caballos, con 50 muertos. Lo siento, pero... Bueno, días antes de que pronunciara ese discurso, llegó al país la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que en su informe preliminar había advertido de un deterioro del debate público en el que algunas autoridades, cito el informe, se refieren con generalizaciones hacia todas las personas indígenas y campesinas como terroristas, terrucos, senderistas por Sendero Luminoso o indios. Un informe que aparentemente no ojearon ni Dina Boluarte ni tampoco sus asesores. Ya, la búsqueda del enemigo interno y el terruqueo se han convertido en una suerte de especialidad de la casa en Perú, pero en estas semanas ha llegado a unos niveles un tanto grotescos. La semana pasada en Ayacucho detuvieron a 8 integrantes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho acusándolos de, adivinen, por favor. ¿De pertenecer a Sendero Luminoso? Sí, se les detuvo y se emitió una orden para, ojo, buscar en sus casas libros de Marx, de Lenin y de Stalin. Un tipo de cosas que nos recuerdan a otras épocas vividas en varios países de Latinoamérica y que nunca acabaron nada bien, especialmente para la gente de izquierdas. Cualquier día buscarán ya libros en general en las casas de la gente. En fin, por cosas parecidas, hace unos años te tiraban de un avión y se quedaban tan contentos. Un triste recuerdo de algo que esperemos que no se vuelva a repetir nunca más. Aunque arrestar a gente por tener libros marxistas en su casa parece que es al menos inquietante. Bueno, y como a todo este cacao de esta gente que genera odio, de estos desestabilizadores cuyo delito es leer el manifiesto comunista, como le faltaba algo de picante, aparecieron en el argumentario el malvado de Evo Morales y los ponchos rojos. Un diputado de ultraderecha de Bolivia afirmó sin pruebas que una agrupación que él llamó Ponchos Rojos, supuestamente vinculada a Evo Morales, había ingresado armamento y municiones en Perú. La denuncia no iba acompañada de nada que no fuera la palabra de honor de ese diputado, pero fue suficiente para empezar a rodar. Llegó hasta Chile, donde la retomaron círculos pinochetistas, porque bueno, cualquier excusa es buena para usarla en su cruzada contra el progresismo, el gobierno, etcétera. Madre mía. Qué manera, ¿no?, de mezclar todas las cosas. Antes el peligro era el castrochavismo, ahora por lo visto es la nación, ¿no?, aymara. Y los aymara. Según la Fiscalía peruana, la idea de Morales consiste en impulsar protestas en la región de Puno, el mismo lugar donde se asesinó a 19 personas en un día, para separarla de Perú y así poder anexionársela a Bolivia, todo en el marco de su plan para promover el socialismo del siglo XXI. Y bueno, para frustrárselo, la Fiscalía le prohibió la entrada en el país. Bueno, recordemos que semanas antes de vetar a Morales, Perú expulsó al embajador de México acusándole de injerencia después de que México otorgara asilo a los familiares de Pedro Castillo. Ya ven, culpables desestabilizadores hay en todas partes, menos en 2 sitios, en el Congreso y en el sillón presidencial. Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, el Congreso goza de una desaprobación del 88%, 8 puntos más de desaprobación que hace un mes. Dina Boluarte es rechazada por el 71% de la población y el 52% de los peruanos creen que tienen que adelantar elecciones, algo que Boluarte dijo que no haría, que no renunciaría, así que el futuro es más que incierto. En los últimos 3 años hemos visto brutales represiones de manifestaciones en países de Latinoamérica. Decenas de personas murieron en la Colombia de Duque, en la Bolivia de Áñez y en Chile de Piñera. En ningún lado fueron tantas las víctimas como las que acumula Perú en estos días. En todos esos países, esas manifestaciones les costaron muy caro a los gobiernos. Se fueron derechitos o a la oposición o, en el peor de los casos, a la cárcel. Está claro que son lecciones que Dina no ha acabado de aprender y parecería que esperar a ver cuál es su destino comiendo palomitas es algo hasta divertido, si no fuera porque esto le está costando la vida a decenas de personas que protestan por una situación y una inestabilidad que ya les parece insostenible. Gracias, compañera.